Hola amigos, ¿cómo están? A veces es difícil hacer videos por un asunto de carácter técnico que implica que uno tiene qué sé yo, si uno va a hacer un video que tenga una gráfica en especial, en particular, uno puede hacerlo mediante dibujos, como de repente lo hago yo, o poniendo fotitos, o simplemente transmitiendo en vivo, o sea, no en vivo, pero transmitiendo una grabación que uno hace directo desde la cámara. Y son modalidades que son bastante interesantes, buenas, pero también que requieren tiempo. Entonces, a veces yo he hecho videos cuando voy manejando y esta es la ocasión también. Ahora, los videos se hacen cuando hay algo que decir, no simplemente por llegar y tirar un video de 5 minutos diciendo, no sé, que la Watchtower es falsa y es una secta. No, sino que algo que tenga un poco más de sentido. La razón por la cual yo quería hablar ahora es porque estaba pensando en algo que estuve hablando con un amigo que me contactó por el WhatsApp. Y él es una persona que este chico ha sufrido, por decirlo así, la negligencia espiritual, entre comillas, de lo que son los ancianos. Y me dice a mí, me estaba hablando, se quejaba, ¿no es verdad?, en forma normal, natural, un poco, bastante angustiado, de que los ancianos no lo habían tratado con aprecio, con cariño, que no se habían preocupado de él, que básicamente lo ocupaban a él como un número, etcétera, las quejas habituales que nosotros tenemos para con los ancianos. Y bueno, la verdad es que es fácil caer en el tema de decir, oh, los ancianos son, qué malas personas que son, oh, etcétera. Pero en realidad hay que verlos desde una perspectiva un poquito más amplia y a veces nosotros perdemos cierto perspectiva. Y la perspectiva es la siguiente. Si les pongo una ilustración. Estoy igual que la Watchtower. Una parábola. No. A lo que voy. Un ejemplo más que ilustración. Porque una ilustración de repente es lo mismo que un ser humano y todo lo más, pero le ponen una tortuga y un oso. Entonces vamos a hacer como que una tortuga se enfrentó a un comité judicial de 8 osos. Y eso califica como ilustración. Entonces los hermanos hacen fábula y dicen, es una ilustración, la ilustración de la tortuga y de la hormiga. Y es la misma, pero al fin y al cabo te la sabéis con culebras, con sapos, con ranas, con arañas y con qué sé yo, con una salamandra. Bueno, no, esto es un ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo me di cuenta de que la secta Testigos de Jehová era básicamente un cuento. Eso es una cosa, darse cuenta que es un cuento, pero la otra es darse cuenta que es una estafa. Son dos cosas distintas. Uno puede darse cuenta de que la secta es un cuento, es decir, que lo que se enseña es mentira. Y al fin y al cabo te das cuenta que es una religión tal como cualquier otra que enseña mentiras, basadas en mentiras, con inexactitudes, etcétera. Esa es una cosa. La otra está en cuando tú te das cuenta de que esto es una estafa espiritual. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Que la gente, los líderes, sabiendo que es una mentira, siguen presentándolo como si fuera una verdad y exigiendo que uno se comporte como si fuera una verdad. Cuando me di cuenta de esto cuando me di cuenta hace muchos años atrás que esta gente, estos tipejos de la Watchtower, tenían inversiones en armas. Claro, nos faltan los tipos que dicen, ay, que eso es mentira y todo lo más. No, si no es mentira, eso es verdad. O sea, es la ley la ley del embudo, en donde a ellos se les permite hacer de todo, pero los testigos de pie del perraje no pueden hacer nada. Entonces, mientras ellos invierten en lo que sea rentable y arma de uno de los negocios rentables que hay en el mundo, ellos ponen su dinero ahí y ganan para seguir predicando la paz y el amor. Entonces, en la medida que haya guerras y disturbios y todo lo demás, claro, las acciones de estos temas suben. Aquí voy con esto. Cuando me di cuenta de que era una estafa, todo lo que era el poder relativo que yo le daba a los ancianos cayó inmediatamente. Me di cuenta de que eran simplemente seres humanos, personas, varones, como yo, sometidos a todas las vicisitudes humanas
pero más encima con la idea o la mentalidad que ellos tenían de creer que ellos de algún modo estaban siendo una especie de pastores, líderes del rebaño, cuidadores, no sé, de ovejas y todo el cuento. Y te das cuenta que no es así, que simplemente están siguiendo las órdenes de una corporación multinacional disfrazada de religión. Entonces, cuando uno se pone a pensar en esto, te das cuenta, ¿qué pueden hacer los ancianos por uno? ¿Qué pueden hacer en forma normal? O sea, no se les pide mucho a ellos, en verdad. O sea, no es pedirle peras al olmo, como decimos en Chile. No es en realidad exigir demasiado, más bien tener una expectación irreal de lo que puede hacer un anciano por uno o no. Pienso, son hombres metidos en una secta, creyendo que son pastores de algo. Víctimas. Primero que nada, no son eruditos bíblicos, no son lo que nosotros digamos, oh, que sabe la Biblia este hermano y que para leer la Biblia hay que ser un erudito bíblico. No, hay gente que apenas, que no es capaz de decir la palabra murciélago sin detenerse 3 veces. Entonces, dicen murciélago con falta de ortografía. Entonces no son capaces de decir paralelepípedo, no sé, qué otra palabra podría ser una palabra esdrújula, locomotora, y etcétera. Sin detenerse o sufrir, no sé, un derrame cerebral intermedio. Muchos ancianos, lamentablemente, carecen de educación formal, pero no obstante, ejercen un enorme poder. Pero es un poder que está lisa y llanamente circunscrito al poder que uno les da. Es un poder relativo. Es un poder relativo a la autoridad que uno les da a ellos. No es que tengan un superpoder con un campo de rayos láser. No, nada de eso. Es el poder que uno les da a ellos, un poder de autoridad. Por ejemplo, si usted es una persona que ya tiene una edad adulta y ya no está en la escuela primaria, porque todos estos videos están dirigidos a personas adultas, no a niños. Si usted ya está en escuela, salió de la escuela, o del high school, o de la educación secundaria, qué sé yo. Cuando usted salió de eso, ¿cuál es el poder que tiene sobre usted la profesora de matemáticas? O la tía del kindergarten. ¿Cuál es el poder que tiene sobre usted? Le podría decir a usted, Juanito, ¿por qué no trajo el recorte de las florcitas hoy día? O sea, no, absurdo. Uno no va a tiritar, ni temblar, ni va a tener ningún tipo de problema con eso. ¿Por qué? Porque esa señora, o esa particular persona, no ejerce ningún tipo de autoridad sobre uno, ya. O si usted está casado, fuera de casa, obviamente, si usted no vive del gentil auspicio de sus padres. Pero si usted está ahí casado, ¿no es verdad? Está casado y usted de repente pasa no va a venir su padre a decirle, pero Pedrito, ¿por qué usted se acostó con esa mujer? Usted no respeta la casa. ¿O por qué llegó tan tarde? No, ¿por qué? Porque la autoridad de los padres ya se perdió, la autoridad de los padres en ese aspecto, ya no está, ya no existe. Entonces la autoridad está relativa o está circunscrita a un sistema en el cual esta autoridad está basada. Es decir, es un sistema legal, administrativo, moral, llámelo como tú quieras, en donde uno se somete voluntariamente a una autoridad y uno obedece lo que ésta dice. Es una especie de contrato social, que uno diría, como ocupa una amiga mía. Entonces, en este contrato social que uno tiene la opción de obedecer o de desobedecer y someterse a las consecuencias si uno no adopta o acepta esta autoridad. ¿No es verdad? Entonces, por ejemplo, si uno no lleva la tarea a la profesora, a la tía del kindergarten, uno se va a someter al castigo que esto, o a la reprimenda o a la consecuencia que esto conlleva. Lo mismo si uno es hijo y a uno de los padres lo sorprenden llevando algo en contra de lo que dicen los padres, lo mismo.
Lo mismo con la autoridad civil. Entonces usted, por ejemplo, es una persona que va a protestar a favor de los derechos humanos, quebrando vidrios de negocios de terceras personas y vandalizando. Usted ha decidido no respetar la autoridad, y la consecuencia, si lo pillan, que tiene que ir a la cárcel. Eso es lo justo y está bien que lo haga, ¿ok? Entonces eso es justo. Entonces, ¿qué pasa dentro de la congregación? Dentro de la congregación uno tiene que darse cuenta de que hay una organización detrás que tiene una autoridad que debe ser obedecida para que se cumplan las normas. Eso ocurre en todas las organizaciones, y los ancianos son parte fundamental de este entramado administrativo en donde se ejercen autoridades, donde hay penas por cometer delitos contra la autoridad eclesiástica en este caso, y ellos como clero, porque son una clase clerical, y ellos lo han reconocido por fin, al fin, como son una clase clerical los ancianos, ellos también ejercen un poder, y ese poder de autoridad está dicho, más bien se manifiesta en las sanciones que los ancianos pueden dar a personas que están dentro de la congregación. ¿Y cuáles son estas? Las sanciones son la remoción de, comillas, privilegios. Los privilegios son nada más y nada menos que el derecho a servir a la secta. Eso es un privilegio. El derecho a servir a la secta es un privilegio. O sea, por ejemplo, darle dinero a la secta mediante distintos trabajos, darle honra a estos, ejercer algún tipo de presentación parafernálica frente a los demás. Eso son, comillas, privilegio para ellos. Entonces los ancianos, ¿cómo ejercen su autoridad? Mediante esta administración de justicia, comillas, divina. Ellos restringen privilegios y castigan a la gente mediante quitarle privilegios, restringirlos, y en caso extremo sacarlos de la congregación mediante la expulsión. Y esa es la pena máxima para un testigo de Jehová: el asesinato en vida. Eso es. Pero ¿qué autoridad tienen ellos sobre alguien a quien el ser expulsado, a quien la secta como tal le vale una reverenda madre? ¿Qué autoridad tienen ellos? No tienen ninguna autoridad. Y cuando uno empieza a verlos así, te das cuenta que son simples seres humanos limitados, que simplemente apenas tratan de poder llevárselas con las enormes obligaciones administrativas que tienen dentro de la secta. Por ejemplo, ¿cuántos padres de familia hay ahí que por estar pendientes de comités judiciales y viendo quién se acostó con cuál o con tal, al fin y al cabo ellos descuidan a sus familias, descuidan a sus esposas, descuidan a sus hijos, descuidan su trabajo, descuidan su adelantamiento personal, su educación, sus empleos, arreglar en la casa, etcétera? ¿Por qué? Porque están absolutamente dedicados a esta obra. Y al fin y al cabo, esta obra, ¿en qué consiste? Consiste simplemente en mantener a raya a la gente para que hagan exactamente lo que la secta dice. Por lo tanto, hablar de pastoreo es algo extremadamente inusual. Es algo que no se haría porque sí, simplemente porque sí. O sea, si algún anciano a usted le ha hecho pastoreo, por favor, préndale velitas, porque eso es algo que excede por mucho lo que haría cualquier ser humano normal en las mismas circunstancias. Por eso es que nosotros vemos que hay muy pocos ancianos que están velando por la salud, comillas, espiritual y el bienestar espiritual de los hermanos, porque están mucho más pendientes de que el dinero le llegue a la Watchtower, de que la administración se cumpla como que ellos dicen, donde no haya nadie en la congregación que se oponga a lo que dicen los vagos del cuerpo gobernante, y al fin y al cabo tratando de mantener a raya a cualquier disidente o, comillas, inmoral, que al fin y al cabo es gente que es pillada haciendo lo que es malo, más que gente que no hace lo que es malo, porque muchos ancianos lo que hacen ellos para escudarse es andar criticando a otros, haciendo comité judicial a otro y pintándose como las blancas palomas, cuando ellos son todos unos calentones que generalmente, como ellos saben por libro, todo lo que hay y dónde está, se cuidan primero de la regla de los 2 testigos, de tener un solo testigo para las fechorías, siempre y cuando no los pillen, y tercero, hacer sus fechorías fuera del territorio de la congregación donde nadie los conozca. Entonces, teniendo eso presente, los ancianos hacen y hacen, no todos obviamente, pero
de que hay hartos, por supuesto que los hay, porque son al fin y al cabo seres humanos comunes y silvestres. Entonces, esta doble honra que se le debe dar a los ancianos, ¿por qué? ¿Por qué doble honra? ¿Se ha fijado usted el poder enorme que tienen los ancianos sobre la autoridad, sobre los demás? La razón fundamental de esto estriba en el poder que usted les da a ellos. Los ancianos no tienen ningún poder sobre usted a menos que usted les permita tener ese poder. ¿Por qué? Porque primero que nada, los ancianos no son nombrados por Espíritu Santo. Son un cuento. Si fueran nombrados por Espíritu Santo, entonces no tendrían a Led, que es un pervertido, o al borracho del Morris, que no deberían estar en el cuerpo gobernante si fueran ellos aplicando lo que ellos dicen. Si fueran nombrados por Espíritu Santo, muchos ancianos pedófilos no hubieran sido nombrados. ¿Se da cuenta usted? Si fueran nombrados por Espíritu Santo, es que no pueden ser nombrados por Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la secta no está basada en la verdad. Se basa en una mentira, la mentira de 1914. Teniendo clara esa mentira, ellos no pueden ser pueblo de Dios. Punto. Entonces, el poder que tienen los ancianos sobre usted es simplemente referencial. Es el poder que usted les da. Cuando usted toma la decisión de decir no más, ellos pierden el poder y se sienten absolutamente desnudos ante usted, porque usted simplemente no cae en el juego del temor y de la culpa. ¿Se acuerda usted de la famosa escena de la primera película de Matrix, cuando el personaje principal, Neo, llega a comprender la totalidad de lo que estaba ocurriendo alrededor, y en ese entender de lo que era su cosmos, que era simplemente una ilusión proyectada en su cerebro, se da cuenta de que lo que está viviendo alrededor es una simple construcción mental, que no hay paredes, que no hay cuerpo, que no hay agentes, que no hay balas, que no hay nada, que como tales no le pueden hacer nada. Él llega y dice no, y cuando él extiende su mano diciendo no a los agentes que están a punto de dispararle, las balas se detienen y caen, porque no tienen poder sobre él. Es lo mismo acá, cuando usted sale de la Matrix y se da cuenta usted de que los ancianos son simple y llanamente pobres seres humanos engañados al servicio de una secta gringa que los ocupa como goma, como empleaditos como mocitos sin sueldo, usted se da cuenta de que los ancianos no son lumbreras espirituales, no son eruditos bíblicos, no tienen poderes extraordinarios, no son monjes lama, ni caballeros Jedi, ni nada de eso. Son simples seres humanos que simplemente han sido escogidos para estar allí por ser lacayos de la secta. Y de entre los lacayos más lamezapatos de la secta o de los ancianos que están antes, de ahí se sacan los ancianos. Los ancianos no se sacan de los siervos ministeriales que son más críticos. Y cuando un anciano llega a ser crítico es removido, porque no se permite tener ninguna voz disonante en la secta. Por lo tanto, póngalo usted bajo consideración. No los insulte, téngales compasión. Y sepa usted de que si les hacen daño es porque usted lo permite. No permite que les hagan daño. No les dé miedo. No sienta miedo con esta pobre gente. No sienta miedo. Nuevamente, yendo a mi ilustración de la tortuga y de los osos, aún recuerdo cuando me pusieron a mí en semicírculo, estaba yo y 7 u 8 ancianos, no me acuerdo, y yo ya sabía que todo era un cuento. Entonces para mí fue un festín, lo disfruté muchísimo. Entonces, ¿por qué? Porque no tenía miedo, porque estaba claro, porque simplemente los veía como seres humanos que eran, y en realidad me reí en la cara de ellos, obviamente sin que ellos se dieran cuenta. Después de 3 días me imagino que tienen que haber dado cuenta, haber dicho, oye, parece que nos se está burlando a nosotros. Pero bueno, el tema está en que no sienta miedo por los ancianos. Los ancianos son simples seres humanos sometidos, la mayoría de ellos víctimas tal como cualquier otro. Téngale miedo a los más peligrosos, a los que, sabiendo que esto es un cuento, ocupan el poder que tienen sobre los demás para sus propios negocios o sus propias iniquidades,
como por ejemplo tener sexo ilegal con hermanas dentro de la congregación o hermanos dentro de la congregación, tener negocios ocultos, explotar a la gente u ocultar sus delitos. Esa gente tenga mucho cuidado con ellos porque esos ancianos son peligrosos, pero son los menos. Son los menos. Los criminales, los ancianos criminales son los menos. Pero tenga cuidado con ellos, porque ellos saben mejor que usted que esto es una farsa. De los ancianos que son sinceros, que han dado todo por esta secta, que han puesto a la secta antes que a su familia o que a ellos mismos, téngales compasión. No sienta temor por ellos, sino mucha lástima. Así que bueno, eso, un abrazo y esperamos seguir en otra entrega con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Bye bye.